Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir un devocional más a través de su palabra. Y la verdad es que es mi privilegio poder compartir con ustedes un principio más a través de su palabra para que ustedes puedan en este año nuevo comenzar con la bendición del Señor. Y bueno, de antemano quiero desearles un feliz año nuevo en este año 2021, que el Señor nos ha tocado en su amor, ¿verdad? Permitir amanecer y despertar con la gracia y el cuidado de Dios. Hoy quiero animarle en el Evangelio de Lucas capítulo 2, en el versículo 40, y probablemente vamos a tardar una o dos ocasiones en este devocional más, meditando en lo que el escritor describe del Señor Jesús en esta porción de la Biblia. Mire lo que dice allá. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Quiero que medite, por favor, en esta declaración que dice en el versículo 40, y el niño crecía. Yo quiero hablarle en este devocional de crecer como Jesús lo hizo. Crecer como Jesús lo hizo. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, Señor, bendice a tu pueblo, y pido, Señor, que mientras tu palabra es enseñada, nos perdones, porque muchas veces no crecemos como deberíamos, Señor. Ayúdame, Señor, a ministrar a tu pueblo en estos devocionales de inicio de año para poder determinar crecer, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Es un año nuevo, hermanos, y creo que todo creyente debería de considerar la manera en la cual está su vida espiritual. Creo que un inicio de año como el año que nos ha tocado vivir nos debería de poner en perspectiva de las cosas eternas, de cómo nos afanamos por los bienes materiales, pero también, hermanos, nos debería de llevar a pensar a nosotros como creyentes en la manera en la que hemos podido crecer y ahondar nuestra relación con el Señor. Yo le he animado desde el año pasado que comenzamos devocionales en el periodo de la pandemia, que usted mantenga y desarrolle una vida espiritual leyendo 3 capítulos diarios, 4 el domingo, y usted en un año podrá decir que ha leído su Biblia de pasta a pasta en un año. Yo creo que no hay dudas el día de hoy que cuando pensamos en el escritor que es Lucas, describe la parte física, emocional y espiritual de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. La Biblia nos dice que el Señor Jesús crecía. Ese verbo, hermanos, dice que lo hacía básicamente en el idioma original hasta extenderse. Hasta extenderse es lo que significa esa palabra. La palabra es auxano en el idioma original. Pero las palabras que Lucas da por inspiración del Espíritu Santo de Dios describen toda la parte integral de nuestro Salvador. Lo describe literalmente como un hombre completo, como un hombre perfecto. Yo observo esta porción de la Biblia y quiero tomarme el tiempo con calma para meditar en ella, porque la va a volver a encontrar usted en el versículo 52, al terminar la escritura, cuando dice, del capítulo 2, cuando dice que crecía Jesús en sabiduría, en edad, en gracia para con Dios y para con los hombres. Si usted piensa en estas dos declaraciones, va a encontrar una similitud de palabras, con la variación de que en el versículo 40 se nos dice que se fortalecía, y dice aquí que se henchía de sabiduría, y dice que la gracia de Dios era sobre él. Pero de lo que sí estoy convencido, por lo que nosotros podemos ver de la parte humana de nuestro Señor Jesús, es que el Señor Jesús estaba creciendo, estaba extendiéndose en todo el sentido literal de la palabra. Tanto mentalmente, tanto emocionalmente, tanto físicamente y tanto espiritualmente, el Señor Jesús se estaba desarrollando.
No hubo ningún tipo de detalle, hermanos, donde el Señor Jesús no se desarrollara como humano. Yo creo que ningún cristiano debe de olvidar el mandato de parte del Señor cuando utiliza al apóstol Pedro para decirnos a nosotros que debemos de crecer. Pedro dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un mandato, hermanos. El mandato del cristiano es a crecer, a desarrollarse, porque uno de los grandes impedimentos para que el creyente pueda obtener la bendición del Señor en su vida como creyente es en la medida en la cual se desarrolla, crece y comienza a desarrollar esas virtudes en su vida como cristiano que le lleven a, no a la perfección, pero sí a un hombre completo, a un creyente maduro, a un creyente completamente desarrollado en todo el sentido de la parte integral espiritual del cristiano. Quiero que piense por favor en cómo cuando se nos describe la vida del cristiano en el libro de Hebreos, el escritor nos dice estas palabras cuando describe a estos creyentes a los cuales el apóstol Pablo creemos que escribió. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, noten esto, a causa del tiempo, tenéis necesidad, mire, esto es Hebreos 5:12, dice, de ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y note estas palabras, por favor, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Y luego dice estas palabras, cualquiera que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, y dice la razón del por qué, porque es niño. Porque es niño, dice. Mas la vianda firme es para los perfectos, dice, para los que por la costumbre, dice, tienen los sentidos ejercitados, dice, en el discernimiento del bien y del mal. Todo cristiano en este inicio de año debería de estar considerando esta verdad. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a crecer? ¿Cuánto estoy dispuesto a madurar en mi vida cristiana? ¿Cuánto estoy dispuesto a ir por más en mi andar espiritual? ¿Voy a estancarme? ¿O voy a determinar delante del Señor crecer, madurar, andar en el Señor y poder decir, yo voy a ser esa clase de creyente que toma los mandatos del Señor a través de su palabra con el propósito de crecer y de madurar? Recuerde lo que dice la porción de la palabra de Dios al inicio del Evangelio de Lucas, que Jesús crecía. Y todo cristiano, recuerde el título del devocional, debe de determinar crecer como Jesús lo hizo. No crecemos porque no hemos entendido la invitación a lo largo de la Escritura, hermanos, del creyente que debe de crecer y debe de desarrollarse en su andar espiritual. Cuando Pablo le habló a la iglesia de Corinto, le dijo estas palabras, de manera que yo, hermanos, dijo él, en 1 Corintios 3:1, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Y luego dice, os di a beber leche y no vianda. Y dio la razón del por qué, porque no podíais, ni aún podéis ahora, dice, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El mandato de esta porción de la Biblia, hermanos, o esta declaración que Pablo hizo, se las hizo en razón de que fueron incapaces de digerir el alimento porque estaban inmaduros e inexpertos en el manejo de la palabra, causando conflictos internos dentro de la iglesia de Corinto. Todo cristiano debería de determinar este año esta verdad. Yo quiero crecer como Jesús lo hizo. Quiero crecer porque yo no me quiero estancar. Quiero crecer porque ese es el mandato del Señor y es lo que espera de mí como creyente. Quiero crecer porque es anormal que el cristiano se estanque. Y si se estanca es porque ha dejado de
de dar pasos firmes en su desarrollo ante el Señor de su vida como un hijo de Dios que tiene vida espiritual. Recuerde que todo lo que tiene vida debe de estar creciendo y dando fruto. Y por eso creo, hermanos, que cada creyente debe de determinar en su vida, como creyente, en su vida, decidir de andar delante del Señor en nuestra vida. Por eso creo, hermanos, que la invitación en este devocional debe de ser crecer como Jesús lo hizo, de forma integral, de forma determinada, hermanos, de hacerlo de forma incansable, insaciable, hasta alcanzar la madurez plena para poder actuar en pro de los principios que el Señor me manda a través de su palabra. Jesús crecía, hermanos, se extendía. La vida del cristiano, hermanos, fue diseñada de esa manera. Perdón, hermanos, debe de ser desarrollada de tal forma que se le lleva a andar en el Señor. A veces ocurren tantas cosas cuando uno está grabando, hermanos, y una disculpa de antemano, pero creo que como cristianos tenemos esa premisa: crece, avanza, madura, ve por más en la vida cristiana. Yo creo que esa debería de ser nuestra hambre, nuestro deseo en este año 2021, dado que vamos a estar enfrentando todavía periodos de incertidumbre, de dudas, de temor, de que no sabemos cómo va a tener este inicio de año. Todo cristiano debería de tomar la firme decisión delante del Señor de que va a seguir creciendo. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, el mandato del Señor fue exactamente el mismo: que creciera. Cuando la Biblia nos dice que el Señor creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, le dijo que crecieran, que fructificaran, que llenaran la tierra y que la sojuzgaran. Por eso yo creo, hermanos, que todo creyente debe de tomar en el día de hoy, hermanos, una firme decisión. No se crece por inercia nada más, hermanos. Se crece por decisiones que yo llego a tomar en mi vida como cristianos para comenzar a dar esos pasos de progreso espiritual hacia el avance espiritual de mi vida cristiana. Querido hermano, yo le invito a que no se estanque en este año 2021. Yo le invito a que usted determine delante del Señor: yo voy a crecer, yo voy a madurar, yo voy a ir por más, yo voy a hacer más por el Señor en mi vida. Yo voy a, ¿por qué no?, profundizar mi relación con el Señor. Voy a memorizar más versículos. Voy a hablar de alguien más de Cristo que lo que hice el año pasado. Voy a ser más fiel a la iglesia local. Voy a hacer un paso más en mi vida espiritual, en el Señor, de lo que yo sé que debo de hacer en mi reestructuración de mi madurez en el andar espiritual de la vida cristiana. El mandato del Señor es: crece como Jesús lo hizo. Crece, por favor, porque la búsqueda del conocimiento del Señor Jesucristo nos va a llevar a nosotros como cristianos a la estabilidad doctrinal, y también impedirá que uno se desvíe en el transitar de la vida cotidiana guardando la sana doctrina. Cuando yo me mantengo en ejercicio de mi fe, yo estoy convencido, hermano amado, que voy a llegar a ese punto donde yo estoy manteniéndome de forma personal en la conservación de la sana doctrina en mi vida como creyente. Si vamos a tener un reto que lleve al año 2021 a que sea diferente al año 2020 en muchos de nosotros como cristianos, es determinar crecer como Jesús lo hacía. Yo le invito en el nombre de Cristo: crezca, por favor. Yo le invito en el nombre de Cristo: no se estanque. Yo le invito en el nombre de Cristo: mire, haga un análisis hacia sí mismo de su vida espiritual y decida, por favor, en el nombre de Cristo, que usted va a crecer como Jesús lo hacía. Yo le invito en el nombre de Cristo: empiece un año determinando poner metas, objetivos que le lleven al avance, al progreso espiritual. Pablo dijo cuando le escribió a los filipenses
capítulo 3, cuando les dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 13, en el versículo 12 en adelante, estas palabras que creo que vale la pena que nosotros las meditemos al cierre de este devocional. Él dijo estas palabras, pero una cosa hago, en el versículo 13 de Filipenses 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Note lo que dice aquí. Lo que tiene que hacer el día de hoy, en este inicio de 9 años, es olvidarse de lo que ya logró en el Señor en el 2020 y tomar la firme decisión de decir, me extiendo a lo que está delante. Recuerde que la palabra crecer, hermanos, significa extenderse. Extenderse en una forma que no tiene límites. El límite de crecimiento espiritual, hermanos, ¿sabe quién lo va a poner? Usted y yo. Usted y yo. Por eso Pablo dijo en el versículo 14 de Filipenses 3, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Yo le invito, hermano amado, en este devocional, crezca. Crezca, por favor, como Jesús lo hacía. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a crecer como tú lo haces, Señor, como tú siempre has decidido que tu pueblo lo haga al haber nacido de nuevo, Señor. Bendice este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día y un buen año 2021 con la bendición de Dios.